Polisemia. ¿Qué es la polisemia? Se denomina polisemia la consecuencia que ocurre debido a los diversos significados de una palabra. Las causas que provocan la polisemia son: designación de nuevos objetos. Consiste en que a una palabra que ya existe se le aplica una nueva connotación. Por ejemplo, órgano como parte del cuerpo de un ser vivo y órgano como instrumento musical. Especialización en un ámbito. Una misma palabra puede contener distintas connotaciones dependiendo del contexto social, cultural o técnico en que se utilicen. Por ejemplo, la palabra estrella para la RAE significa cada uno de los cuerpos celestes que brillan en la noche, excepto la luna. Figura de estrella ya con rayos que parten de un centro común, ya con un círculo rodeado de puntas. Otros significados que se le atribuyen a estrellas son estrella de mar, estrella de rock, estrella, el desatornillador de estrella, estrella de cereal, estrella de David. Usos figurados. Varios significados se derivan de otros, pero como resultado de una connotación producida por una metáfora a nivel cultural. Por ejemplo, percha se utiliza para denominar en donde uno cuelga la ropa, pero con el tiempo también se utiliza como un término derivado de eso como, tiene buena percha. Utilizado para denominar a alguien que se viste bien. Calcos semánticos. Los calcos semánticos son los términos en que aparecen como resultado de captar una palabra extranjera con un significado similar. Por ejemplo, la palabra power, que significa poder en inglés, también es utilizada en el español como sinónimo de energía, entusiasmo, dedicación en expresiones como haré el semestre con todo el power, entrenaré con todo el power, trabajaré en mis ventas con todo el power. Reinterpretaciones de homónimos. Se le denomina a las palabras que en su origen etimológico eran diferentes, pero en la actualidad se interpreta como que fuesen palabras relacionadas. Por ejemplo, uno puede tener la tentación de ver dos empleos de la misma palabra comedor en frases siguientes. Es un gran comedor de ancas de rana o le ha servido ancas de rana en el comedor. Sin embargo, se trata de dos palabras formadas sobre la misma raíz con sufijos homónimos. Dor, sufijo agente, si procede del latín tor, escritor, vivitorem, bebedor, y es sufijo de lugar, si procede de torium, refectorium, refectorio, senatorium, senador. En consecuencia, por más que los dos sufijos se hayan igualado en su forma, no deja de haber dos palabras en comedor, la que significa que come mucho y la que significa la habitación destinada a comer. La primera se alinea con bebedor e incluso con el cultismo escritor, mientras que la segunda lo hace con senador y con el cultismo del latín refectorio. Reunir en los diccionarios esas dos palabras comedor como si fuese una sola polisémica supone contribuir a la confusión sufijal. Tipos de polisemia. Dependiendo de las vinculaciones que tengan los significados de una palabra, va a ser su calificación. Por ejemplo, está la polisemia lineal. Ocurre cuando uno de los significados engloba el otro. Por ejemplo, tarde, que puede ser de las 12 del día hasta las 19 horas. Y no lineal sucede cuando no hay relación entre los significados. Por ejemplo, un riñón de órgano del cuerpo, ¿cierto? Y un riñón del recipiente metálico médico. Significados y facetas. Existen significados más relacionados entre sí que otros. Sucede que hay palabras que están tan estrechamente relacionadas que cuesta hacer la distinción. Por ejemplo, cama
puede estar relacionada con el mueble, como también con una cama hecha por un animal, que en este caso sería una especie de nido en el suelo. Significados y perspectivas. No solo las facetas del significado de la palabra se pueden confundir los términos, sino también al momento de emplearlos en una oración puede surgir una confusión. Por ejemplo, decir, el conejo se echó en su cama, se puede interpretar que se echó en el lecho rústico hecho por él, o en su defecto que es un conejo doméstico y se echó sobre la cama que su amo le compró, o en la cama de su amo. Vaguedad. En algunos términos encontramos falta de exactitud respecto a los límites que engloba la palabra. Por ejemplo, en la palabra gordo. ¿Cuán gordo es? ¿Cuáles son sus parámetros para determinar si la persona es gorda o no? Bueno, para la Organización Mundial de la Salud se determina a través del índice de masa corporal. Pero sin embargo, al hablar de manera cotidiana es establecer los límites, la distinción inmediata de cuán gordo es la persona o no, ¿cierto? El cambio de significado. Cambios en el significado léxico. Con el paso de los años, algunas palabras van adquiriendo distintos significados y pierden otros. Hace 40 años atrás, si se mencionaba, espérame, miraré mi correo y voy, se entendía que esa persona iría a ver un buzón afuera de su casa o quizá directamente iría al establecimiento de correo. En cambio, en la actualidad, decir espérame, miraré mi correo y voy, probablemente se refiere a que la persona mirará en algún dispositivo electrónico su correo. Causas de los cambios de significados. Una causa común de cambio se debe responder a nuevos objetos, situaciones que van surgiendo, el descubrir nuevas realidades. Para ello se incorpora un nuevo término al término ya establecido. Por ejemplo, cajero automático. Cajero ya estaba establecido y se le suma la palabra automático porque estamos hablando de un dispositivo electrónico, ¿cierto? Que todos conocemos y sirve para retirar dinero. Otra causa común es un cambio en las palabras para evitar las palabras tabú, relacionadas con sexo, religión, muerte, palabras escatológicas. Ahí se ocupa otro término que reciben el nombre de eufemismo. Por ejemplo, en vez de decir sexo, dice intimaron. En vez de decir es súper religioso, no, es creyente. Para referirse a la muerte, falleció. Para no decir voy a orinar o voy a defecar, ¿qué se dice? Hacer pipí, va al baño. Detrás de los cambios de significado también se esconden motivos expresivos. Por ejemplo, decir, tengo tanta hambre que me como una olla. Aparte de ser una intertextualidad a la noticia de Chile, de esa mujer que la entrevistaban y decía que se comía una olla, hace alusión en el sentido figurado de comer harto, no que se come la olla de acero, de aluminio o lo que sea el recipiente, ¿cierto? Procedimiento de cambio de significado. Los procedimientos más regulares en cambio de significado son metafóricos, metonímicos y elipsis. La metáfora es una operación mental en la que se reemplaza un concepto por otro. En los enunciados metafóricos se proyecta el dominio concreto, que es en el que se basa la metáfora, y el dominio abstracto, que serán las ideas mentales para dar similitud al objeto inicial. Las metáforas son las responsables de los significados figurados. Cuando la transferencia de dominios involucra cambiar la función de los sentidos, nos referimos a sinestesia. Por ejemplo, el olor de tu voz. La metonimia consiste en asociar de forma previa dos referentes o significados. Se clasifica metonimia según el tipo de vínculo que tengan, y este puede ser el artista por el instrumento que maneja, el lugar por su producto, el autor por su obra, el continente por el contenido.
En cambio, la sinécdoque consiste en designar un objeto físico y material con el nombre de una de sus partes, o al contrario, designar una parte de dicho objeto con el nombre de todo. Se divide en la materia por el objeto, el género por la especie, el todo por la parte por el todo. Elipsis. La elipsis es una figura retórica que consiste en omitir voluntariamente elementos de la oración que se sobreentienden por el contexto. Por ejemplo, yo llevaba flores y ellos el mensaje. Se omitió el ellos llevaban el mensaje porque la forma inicial tendría que haber sido yo llevaba flores y ellos llevaban el mensaje. Pero se acorta provocando la elipsis de yo llevaba flores y ellos el mensaje. Suele suceder que el significado que se incorpora al adjetivo por la elipsis se llega a perder, de modo que el adjetivo pasa a significar lo que antes significaba el sustantivo. Efectos del cambio. El cambio puede quitar contenidos, agregar palabras, añadir acepciones nuevas a alguna palabra, cambiar por completo el significado de una palabra. Los efectos que se producen en los significados suelen caracterizarse en sentido denotacional, es decir, con la clase de objetos a la que se aplica la palabra. Los términos denotativos pueden cumplir una función de generalización, que se denomina generalización a cuando una palabra pierde rasgos semánticos iniciales. A consecuencia de ello mismo, la palabra abarcará más de una clase de significados. Por ejemplo, esto ocurre con la palabra red, ¿cierto? Que viene del latín rete, retis, malla de hilo para pescar. Pero en la actualidad han cambiado las acepciones de red, ya que no solamente sirve para referirse a la red que usan los pescadores, ¿cierto? Sino que en su mayoría se utiliza constantemente para referir a los cables, alambres y otros conductos que sirven para la comunicación electrónica, ¿cierto? Y además para hacer alusión a los programas electrónicos que se ejecutan, como son las redes sociales, redes de contacto, entre otras. Incluso se le da uso a la palabra red en la policía para referir a bandas delictuales organizadas como red de narcotráfico, red de trata de personas, etc. Especialización. Existen casos en que el resultado del cambio es una mutación del significado. Se pierden rasgos del significado debido a que se agregaron rasgos más específicos del término, que hace que se terminen excluyendo el significado original completo. Por ejemplo, en Chile, específicamente en Santiago, esto ocurre con la Alameda. Hace unos 100 años atrás, se le llamaba alameda a las plazas que contenían árboles, en específico el árbol álamo, ¿cierto? Sin embargo, con el paso de los años, aquella avenida que tenía álamos, los fue perdiendo. No solo fue áreas verdes, incluso así quedó con el nombre popular de Alameda. Entonces, si hoy estando en Santiago menciono que iré a la Alameda, no pensarán que fui a una plaza con árboles, sino a la avenida Libertador Bernardo O'Higgins, que antes estaba llena de árboles y conservó el nombre, ¿cierto? Con el paso de los años también puede ocurrir una depreciación, palabra cuyo significado inicial era mejor visto pragmáticamente al significado actual. O también una valorización, que es el paso de una palabra cuyo significado en un pasado era visto de forma peyorativa y en la actualidad no lo es.